Buenas tardes para todos. Vamos a grabar la clase de dinámica. Hoy nos toca cinemática de cuerpos rígidos en 3 dimensiones. Vamos a empezar por lo más sencillo, ¿verdad? Que son estas clases de ejercicios. Dinámica capítulo 2, cinemática de cuerpos rígidos. El rotor de un motor eléctrico gira a razón constante omega 1, 1800 RPM. Determine la aceleración angular del rotor cuando el motor gira alrededor del eje y con una velocidad angular constante de omega 2 igual de 6 RPM en sentido contrario a las manecillas del reloj cuando se ve desde el eje positivo. ¿Dónde van a utilizar estos mecanismos? Estos mecanismos se usan mucho en los parques de diversiones para producir movimiento, ¿verdad? Y esos movimientos producen emociones en la gente, ¿verdad? Cuando uno se mueve, esos vectores actúan en el centro de gravedad del cuerpo y en el centro de gravedad de cada parte del cuerpo, ya sea en el centro de gravedad del brazo, de la pierna, y eso es lo que, vamos a decir, estimula y produce hormonas que le llaman endorfinas y te hacen reír, no sabes por qué, ¿verdad? Y bueno, todo se debe a estos vectores, ¿verdad? Entonces esta clase de movimiento es muy bueno por cuando trabajen, sean contratados por un parque de diversiones o para construir un parque de diversiones interesante, ¿verdad? Entonces acá lo primero que hay que hacer es identificar el caso, ¿verdad? En qué caso van a encasillar este modelo cinemático, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra secuencia de acciones y operaciones para resolver ejercicios de cinemática de cuerpos rígidos en 3 dimensiones. Leer e interpretar el enunciado. Extraer datos. Los datos son el conjunto de variables conocidas y desconocidas, a fin de identificar el objetivo y un método eficaz para resolver el problema. Identificar los vectores de velocidad angular absoluta Q y relativa omega. Escribir las ecuaciones respectivas y efectuar las operaciones. En las siguientes diapositivas, la notación del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, las magnitudes vectoriales son en negrita y las escalares en cursiva. Entonces tenemos nuestro dato, omega 1 es 1800 RPM igual a 60 pi en K radianes. Omega 2, 6 RPM en J. O sea que sería 0,2 pi J radianes. Omega 2' es igual a 0, o sea que la aceleración omega 2 es igual a 0. ¿Está bien? Omega 2 es constante. Alfa, ¿cuánto es el alfa del sistema, verdad? El alfa absoluto. Entonces aquí tenemos dos sistemas. Tenemos uno fijo, que sería el rojo, y otro el móvil, que es el verde. Entonces Q, que sería el, vamos a decir, el relativo, es en omega 1. Y omega sería omega 2, que sería el absoluto, ¿verdad? Eso decía nuestra diapositiva. Absoluta Q y relativa omega. Entonces Q es omega 1 y omega es omega 2. Omega total es omega 1 más omega 2. Tenemos esto, ¿verdad? Entonces de ahí aplicamos la ecuación 15.31 y tenemos que la derivada, o sea, la derivada del vector Q, que sería omega 1 en este caso, con respecto al eje o xz mayúscula, es igual a la derivada con respecto al minúscula más omega por Q. Entonces estos dos vectores hacen un producto vectorial y sale ahí nuestra aceleración absoluta. Entonces alfa igual a la derivada x o z es igual a omega prima por o xy más omega por omega o xy. Entonces ese sería nuestro modelo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que elegir en qué modelo vamos a encasillar y respetar esta ecuación. Entonces nosotros le llamamos alfa y este sería nuestro modelo, donde Q sería omega 1 y omega sería omega 2, que sería la velocidad ya del todo el sistema, ¿verdad? Y Q sería nuestro vector que está variando, ¿verdad? Esto es derivadas vectoriales, ¿verdad? Entonces derivamos esto. La derivada de la velocidad es alfa, es la aceleración, y la derivada de omega
que esto es 0, porque omega, nosotros decimos que Q es igual a omega 1 y omega 1 es igual a 0. Entonces esto es 0 y esto es igual a omega por esto, ¿verdad? Que sería Q. En este caso sería omega 1. Entonces la derivada de omega 1 es igual a 0. Y a pesar de no tener, dos velocidades constantes, omega 1 y omega 2, aparece un vector alfa, que es igual a 118,39 radianes por segundo al cuadrado. Entonces eso siempre tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Cómo se genera esa alfa, por más que estos dos vectores sean de omega constante. Eso no implica que no aparezca el alfa. Bueno, eso fue el primer videito. Vamos a ver otro ejercicio. Y esto es lo mismo. Cinemática de cuerpos rígidos. Un disco de 3 pulgadas de radio gira a una velocidad constante omega 2 igual a 4 radianes por segundo alrededor de un eje que se sostiene mediante un soporte sujeto a una barra horizontal que gira a una velocidad constante omega 1. Entonces omega 1 va a ser nuestro vector absoluto, que en este caso va a ser omega, y omega 2 va a ser Q. Ahora va a ser al revés. Si se sabe que θ es igual a 30, determina la aceleración de un punto P sobre el borde del disco. Entonces, extraer los datos. Los datos son el conjunto de variables conocidas y desconocidas. Identificar los vectores de velocidad absoluta Q y relativa omega. Escribir las ecuaciones respectivas y efectuar las operaciones. O sea, encasillar en el modelo, ¿verdad? Los vectores en negrita, los escalares en cursiva. Y así como dijimos ahora, omega 1 va a ser omega, Q va a ser omega 2. Hallamos otra vez omega total y derivamos. Se deriva la omega total, ¿verdad? Bueno, alfa. Alfa se deriva, la derivada sería la derivada de omega 1, que sería 0, y omega 1 por omega 2. Ahí tenemos alfa. Nos sale menos 20j radianes por segundo al cuadrado. Entonces el punto P va a tener una aceleración normal y una aceleración tangencial. La normal va a ser con esta omega absoluta y la tangencial va a ser con esta alfa absoluta. Esa es la normal y esta sería la tangencial. Entonces esta sería la aceleración total en I, en J y en K, pi por segundo al cuadrado. La aceleración del punto P es menos 3,47 en I, menos 5,125 en J, más 8,67 en K, pi por segundo al cuadrado. Y bueno. Entonces vamos a ver otro ejercicio más, que sería el último. Ouch. Creo que no presentamos. Vamos a volver a presentar este ejercicio otra vez. Creo que este era. Compartir. Bueno, pero no vieron ustedes, pero igual vieron mi pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a ver nomás ya otro ejercicio. Ahí. Vamos a presentar ahora una ventana. Vamos a ver esto. Este sería el disco. Tenemos un disco de 180, omega 1 y omega 2. En este caso, este va a ser omega 2 sería Q y omega 1 sería omega. ¿Dónde encasillamos esto?
con esta ecuación 1552. Aquí ya cambiamos la ecuación, la fórmula. Entonces si queremos hallar la velocidad y la aceleración, primero vamos a hallar la velocidad con esta ecuación, con este modelo, ¿vale? Entonces usted tiene que desarrollar primero todo lo que está con esta fórmula, los ejercicios, ahí se van a dar cuenta con qué fórmula tiene que desarrollar. Entonces si no se van a enredar todo. Entonces, según esta ecuación, nuestro punto P va a ser nuestro punto A, nuestro punto A es nuestro punto C, omega es omega 2, el vector de posición P sería CA y la velocidad relativa sería la velocidad de A con respecto a C. Entonces vamos a hallar todos esos vectores y vamos a sumar, ¿verdad? Omega 1 por BC sale este valor, BC, BA, omega 2 por CA, tiene esta expresión, y la velocidad relativa de A con respecto a C es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un cuerpo rígido, ¿verdad? No se mueve, A es una partícula del cuerpo rígido del disco y no se mueve con respecto al disco. Entonces esta sería la velocidad de A para ese modelo de ecuación, ¿entienden? Si van a utilizar ese modelo de ecuación tienen que respetar eso, y en ese modelo de ecuación esta velocidad relativa debería ser una partícula que se mueve en una ranura o algo así, pero en este caso no existe esa ranura, entonces ya está la normal, ¿verdad? De omega 2 por CA según ese modelo. Entonces para la aceleración este es el modelo y vamos a ir hallando cada uno de estos vectores que está aquí. Tenemos esto sería su análogo ahora y tenemos que hallar todos estos vectores. Voy a apurarme porque si no se nos va a pasar el tiempo. Ustedes le pueden dar pausa y copiar bien, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos el vector AC, ya tenemos el omega CA, alfa es igual a 0, omega 2CA, AC, alfa vectorial CA es igual a 0. Y aquí está. La aceleración de A es menos 960 y menos 25,92 J más 57,6 K. Fin. Entonces cualquier cosa, cualquier duda, me avisan, ¿está bien? Y lo resolvemos. Pueden avisar por medio del aula, en clase de tutoría, en foros, por cualquier medio. Bueno, estamos, entonces hasta aquí llegamos a la clase de hoy. Volvemos aquí. Y bueno, nos vemos.